podemos decir que es importantísimo aquí es reconocer esos cansancios que tenemos en nuestro camino de hacer el bien. Reconocer esos cansancios, pero ¿para qué? No para lamentarnos ni para entristecernos, sino humildemente para poder poner nuestra fe y esperanza en Cristo resucitado, que es lo que nos invita aquí Isaías. O sea, quien da la fuerza, quien renueva las fuerzas en nosotros, quien hace posible que corramos sin fatigarnos y caminemos por esta senda sin cansarnos, es nuestro Dios. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos, ¿no? Conocemos y que necesitamos reavivar también el día de hoy. Podemos decir que en realidad la fuente, el manantial inagotable, donde nosotros podemos beber constantemente para hacer el bien, es Dios. Dios es el manantial inagotable. Ya lo dice San Juan en su primera carta. Hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjense cómo aquí San Juan habla de que el amor procede de Dios. De ahí es donde procede, o sea, viene de Dios. Y el que ama nace de Dios. Y aquel que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, la esencia de Dios es el amor. Entonces, esto nos lleva al primer tema que tratábamos cuando decíamos que una de las convicciones profundas que nosotros hemos de tener para hacer el bien es que somos amor porque venimos de Dios. Venimos de Dios, somos amor, tenemos capacidad en nosotros para amar, pero también al experimentar los cansancios necesitamos volver a redescubrir que el manantial inagotable es Dios. Dios es el amor, Dios es la fuente. Ahora, es verdad que Dios es la fuente, pero podríamos decir que de esa fuente brotan unos veneros, ¿no? O sea, unas corrientes a donde nosotros podemos recurrir para beber cuando necesitamos el amor, cuando necesitamos la paciencia, la comprensión, cuando necesitamos dejarnos levantar una y otra vez, cuando nos desanimamos. Hay 5 veneros, le llamaba así, del amor, donde nosotros podemos beber y que les quiero presentar el día de hoy como medios en nuestro camino de hacer el bien, que nos pueden ayudar mucho. El primero, la oración, a donde podemos acudir, porque acudimos directamente a Dios y lo hacemos por medio de la oración. Acudimos a la Eucaristía, sobre todo la Eucaristía dominical, que es tan importante para nosotros como cristianos y católicos. Tercero, María, nuestra Madre. Jesús quiso dejárnosla como madre, como compañera y como aquella que nos ayudaría en este camino de hacer el bien. Necesitamos también recurrir a ella. El cuarto venero es extirpar el mal del corazón, porque necesitamos también reconocer que hay cosas que necesitamos dejarnos transformar por el Señor. Y por último, el sacramento de la penitencia, que nos ayudará muchísimo, sobre todo cuando llegan esos cansancios que nos tumban, ¿no? O sea, que nos dejan caídos en el suelo. Quien nos puede levantar es el Señor a través de su inmenso amor misericordioso por cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir profundizando poquito a poco en estos veneros y lo primero pues es la oración. La oración como ese momento de diálogo, de encuentro, de escucha, de acercarme al Señor, que es el primero que me llama, que me invita. Jesús es quien nos invita a ir a Él, o sea, nuestro propio Dios es el que nos invita a ir a Él. En el Evangelio de Juan capítulo 7 nos dice eso, si alguno tiene sed,
que venga a mí y beba. Del que cree en mí se puede decir lo que afirma la Escritura. De su seno manarán ríos de agua viva. O sea, quien nos invita a acercarnos a Él es Dios. Él mismo se acerca a nosotros. Toda la historia de salvación es eso. Dios acercándose a la humanidad para que recibamos de Él todo lo que necesitamos para vivir plenos y felices. Todo lo que necesitamos para hacer el bien, en este caso, ¿no? Entonces Jesús mismo dice, si tienes sed, ven a mí. Pero no solamente para beber, para saciarte, para tener fuerzas, sino que es muy significativo lo que dice Jesús, porque dice, es que de tu interior manarán ríos de agua viva, brotarán ríos de agua viva. O sea, no solamente tú te saciarás bebiendo, sino que en esa oración tú mismo te convertirás en manantial, en un río que brota, ¿sí? Constantemente vida, agua viva para ofrecer a los demás. O sea, tú tendrás el amor suficiente, tú tendrás la fuerza suficiente si te acercas en oración al Señor. Es muy bonita la imagen que pone, eh, o sea, que estamos hablando de manantial, ¿sí? Y que Jesús habla ahí, ¿no? De ese manantial que brota desde dentro del corazón. Porque me ha hecho recordar esta cita de Ezequiel 47, donde hay un manantial, un torrente de agua que sale del templo, que es el que contempla el profeta Ezequiel. Y entonces él dice que esa agua corre, ¿sí? Corre saliendo del templo, y entonces y va a desembocar hacia el mar muerto, o sea, donde no hay vida. Y dice para que sus aguas queden sanas, queden saneadas. Todo ser viviente, dice Ezequiel, todo lo que se mueve por donde pasa el torrente de agua se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. En los márgenes del torrente, desde principio a fin, crecerán toda clase de árboles frutales. Su follaje no se secará. Tendrán frutos en cualquier estación. Producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. Y la gente se alimentará con sus frutas y sus hojas les servirán de remedio. La imagen es preciosa. O sea, el torrente de agua que nace del santuario sanea todo, da vida. Los árboles que están plantados alrededor siempre dan fruto. No temen cuando viene la sequía porque tienen agua constantemente. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer, o sea, como esos árboles plantados al borde de ese torrente, ¿sí? Para que demos siempre fruto, o sea, para hacer siempre el bien, para no temer cuando viene la sequía, cuando vienen las dificultades, los problemas, no tener miedo frente a eso, y para dar fruto en todo momento. Esto es muy bonito, o sea, eso es la oración. Cuando yo me acerco a mi Dios, cuando yo me acerco a Jesús en la oración, puedo recibir todo lo que yo necesito para seguir este camino. El Papa Francisco habla de eso. Dice, si en momentos detenidos de adoración, miren qué bonito, si en momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra de Dios, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Esto es importantísimo para nosotros, ¿no? Porque Él dice que si no hay esos momentos de adoración, todo lo que hacemos se vacía de sentido. Entonces, quien nos da el sentido, quien nos da la gracia necesaria para vivir haciendo el bien, es esa conexión, es esa amistad, es ese diálogo continuo que tengamos con el Señor. Encuentros orantes con la palabra de Dios.
Y aquí esto es muy importante porque pone que para la comunicación con Dios necesitamos acercarnos a la palabra de Dios, porque la palabra es el medio para el conocimiento de Dios. Dice, ya dice uno de los santos padres, ¿no? Dice que el que desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Cristo. Ese es San Jerónimo que dice eso. Quien desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Cristo. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, yo me acerco a conocer a Dios, conocer a Jesús. Pero también cuando me acerco a leer en oración la palabra, doy un paso en la oración que es entrar en el diálogo, sobre todo fortaleciendo la escucha de Dios. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a hablarle a Dios. Aprendemos a rezar, ¿sí? El Padre Nuestro, la Ave María, rezamos el rosario, rezamos oraciones que nos brindan, ¿no? La iglesia misma nos brinda oraciones para dirigirnos a Dios, pero muchas veces lo que nos hace falta es no solamente hablarle a Dios, sino escucharle. ¿Cómo le escucho yo a Dios que me dice ánimo, levántate? ¿Cómo le escucho yo que me dice estás curado de tu lepra? ¿Cómo yo puedo escuchar que el Señor me dice tú tienes capacidad de amar, tú puedes perdonar? ¿Cómo yo puedo escuchar de Dios que me diga gracias por tu servicio, por tu generosidad, cuando a lo mejor nadie a tu alrededor te agradece? Eso solamente lo podemos escuchar a través de su palabra. En la palabra de Dios entro en esa comunicación tú a tú con Jesús, con el Padre. Dejo que el Espíritu Santo haga resonar su voz en mi interior. Entonces, por eso el Papa Francisco dice, encuentro orante con la palabra, diálogo sincero con el Señor, ¿sí? Es precioso eso, porque de ahí, de esos momentos de oración, es de donde brota verdaderamente un servicio generoso, totalmente entregado a los demás. Él mismo dice esto, ¿no? Dice, la oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Eso es la invitación de esta cuaresma. Redescubre que la oración alimenta tu entrega de amor, alimenta tu generosidad, alimenta tu servicio. Qué bonito poder vivir eso así, ¿no? O sea, de esta manera. Entonces, eso es lo primero, o sea, la oración. Segundo, la Eucaristía, como un venero, como un manantial, como una fuente a donde nosotros podemos recurrir. ¿Por qué la Eucaristía? Porque además de la oración, la Eucaristía, sobre todo la Eucaristía dominical, es el momento del encuentro con Jesús resucitado. Así lo dice el Papa. Dice, nosotros cristianos vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor, para dejarnos encontrar por Él, escuchar su palabra, alimentarnos en su mesa y así convertirnos en iglesia, es decir, en su cuerpo místico viviente en el mundo. Nosotros vivimos en medio del mundo y el mundo tiene sus ocupaciones, tiene sus exigencias, queremos vivir haciendo el bien y encontramos dificultades en medio del mundo. Para ser iglesia, para ser un testimonio auténtico de que estamos siendo verdaderos cristianos, necesitamos encontrarnos con Jesús. ¿Recuerdan a esos dos discípulos de Emaús que desanimados, desalentados, se volvían a su pueblo, abandonaban lo que habían empezado con Jesús? Ellos habían empezado muy ilusionados a seguirle, a querer vivir lo que Jesús les proponía, pero llegó la cruz, llegó la muerte del Maestro, llegaron los problemas, las dificultades, la amenaza de muerte, y entonces ellos desanimados se van. ¿Qué pasa? Jesús les sale al encuentro. Por eso aquí es bonito que el Papa dice, es dejar que Jesús nos salga al encuentro en la Eucaristía de cada domingo. Él me sale al encuentro como a los discípulos de Maús, porque llego muchas veces así, desalentado, desanimado, con pocas fuerzas,
Y entonces el Señor, anunciándome su palabra, porque es el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, ¿sí? Que es el alimento completo de la Eucaristía, el pan de la palabra, porque escucho la palabra de Dios y recibo también el pan eucarístico. Entonces Jesús les anuncia la palabra, les explica las escrituras y luego cuando ya están en casa, recuerdan que Él se sientan a cenar, lo invitan a la casa, se sientan a cenar y entonces Él hace la fracción del pan. Para los primeros cristianos, esa expresión, la fracción del pan, significaba la Eucaristía. O sea, ellos se encuentran con Jesús en la Eucaristía. Y por eso el evangelista dice que cuando lo reconocieron, desapareció. O sea, lo reconocieron en el pan eucarístico. Ahí es donde lo vieron. Tuvieron un encuentro que les transformó la vida. Ellos que llegaban cansados ante ese encuentro se sientan revitalizados totalmente. Y tal es así que siendo de noche, o sea, dicen, no, volvámonos otra vez a la comunidad. Y se vuelven. O sea, hacen el camino de regreso, entusiasmados, ilusionados, y regresan de noche, pasando los peligros que significaba para ellos ir por los caminos por la noche en aquella época. Entonces, y vuelven a la comunidad. Hay un renacer las fuerzas en ellos. Qué bonito es eso, fíjense. La Eucaristía nos da esa gracia, como lo dice el Papa Francisco. Alimentados en su mesa, ¿sí? Nos dejamos, o sea, encontrar por Jesús y nos convertimos en iglesia. Hay un testimonio bien bonito de unos mártires, los mártires de Bitinia del siglo IV. Bitinia es una ciudad cerca de Cartago, en la actual Túnez, ¿no? En el África. Entonces ellos, en la época de la persecución de Diocleciano, los encontraron un domingo celebrando la Eucaristía. Y claro, los apresaron porque estaba prohibido esas reuniones. Entonces cuando lo llevaron a juicio, el procónsul que fue el que los interrogó, ¿no? Les preguntaba pues que por qué no habían cumplido las órdenes que habían dado de no reunirse. Y como dice, como cuenta aquí el Papa Benedicto XVI en una de sus homilías, un cierto emérito uno de los cristianos, eran 49 cristianos, ¿sí? Le dice en latín, ¿no? Sine dominico non possumus. Es decir, sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. O sea, sin el domingo no podemos vivir. Y el domingo para ellos significaba, sobre todo el centro, la Eucaristía, celebrar la Eucaristía. Esta expresión es vital para nosotros como cristianos. Sin el domingo no podemos vivir. Un cristiano que quiere vivir con autenticidad su cristianismo, que quiere vivir amando, que quiere vivir haciendo el bien, no puede vivir sin el domingo, sin la Eucaristía. Porque ahí es donde yo llego el domingo después de toda una semana ajetreada y descargo mi corazón delante del Señor. Y le agradezco lo recibido, pero también necesito pedirle nuevamente las fuerzas para iniciar una nueva semana. Y puedo salir de la Eucaristía realmente renovado, realmente hecho una persona nueva. Así podemos, digamos, comprender lo que dice el Papa Francisco, ¿sí? Cuando dice, ¿cómo podemos practicar el Evangelio sin sacar la energía necesaria para hacerlo? Un domingo después de otro, en la fuente inagotable de la Eucaristía. O sea, la fuerza, la energía necesaria que necesitamos para vivir el Evangelio, la sacamos de la Eucaristía. Dice, no vamos a misa para dar algo a Dios,
sino para recibir de Él aquello de lo que realmente tenemos necesidad. O sea, llegamos para recibir. Para eso es que vamos delante de Jesús. O sea, para recibir de Él, del Señor, aquello que realmente tenemos necesidad. ¿Por qué vamos los cristianos, sí? ¿Por qué vamos los católicos los domingos a la Eucaristía? Nosotros como cristianos tenemos necesidad de participar en la misa dominical, porque solo con la gracia de Jesús, con su presencia viva en nosotros y entre nosotros, podemos poner en práctica su mandamiento y así ser sus testigos creíbles. O sea, solamente desde este dejarme alimentar por el Señor, recibir el amor que necesito cada domingo en la Eucaristía, podré vivir el amor. No solamente en mí, o sea, como una fuerza para vivir yo personalmente, sino incluso en comunidad como iglesia. Por eso nos reunimos juntos como iglesia, ¿no? Para practicar el mandamiento del amor y así poder ser testigos creíbles. Esto es una invitación a poder renovar también la vitalidad, la importancia que significa para nosotros la Eucaristía dominical como cristianos católicos. La tercera fuente, el tercer venero, decía que es María. María, nuestra Madre. Jesús quiso realmente dejarnos a María como Madre nuestra en la fe. Dice el padre Jaime Bonet, que es fundador de mi comunidad Verbum Dei, él escribía esto de María, ¿no? Dice, por María ha querido Dios revelar su rostro materno a todos los hombres y aplicar por María la esencia pura y delicadeza entrañable de su infinito amor, para con todos sus hijos sin excepción. El rostro materno de Dios, nosotros lo contemplamos, lo vivimos, lo experimentamos cuando nos acercamos al amor materno de María. Ahí vemos el rostro materno de Dios y ahí nos damos cuenta que Dios a través de ella nos transmite, nos aplica su amor, dice el padre Jaime Bonet, con una delicadeza entrañable. Nos comparte su infinito amor, un amor por todos y cada uno de sus hijos. Como decía, Jesús en la cruz nos dejó a María. Allí cuando ella y el discípulo amado estaban al pie de la cruz, le dice Jesús a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después le dice al discípulo que estaba representándonos a nosotros, ahí tienes a tu madre, ¿no? O sea, es la propuesta de Jesús. Jesús es el que nos da a María como madre y como compañera en este camino de hacer el bien. El padre Jaime Bonet dice que María, toda y solo amor, engendra, forma, educa y acompaña por los mismos caminos de Jesús a los dispuestos a seguirle hasta las mayores pruebas y extremos de amor. ¿Sí? O sea, Jesús nos la deja como madre, pero esa madre es la que nos va a ayudar y acompañar a desarrollar esa capacidad de amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Sí? Nos ha dejado a María para eso, para formarnos, para educarnos, para acompañarnos. Nosotros como cristianos católicos necesitamos buscar esos momentos también con María, para conversar con ella, para experimentar su amor de madre, para compartir con ella las dificultades también que tenemos. ¿Cuántos momentos Jesús recurriría también a conversar con María? Porque en esos 30 años donde él vivió en casa con María y con José, pero después de la muerte de José se quedó exclusivamente con María, ¿cuántos momentos no compartiría con ella?
cuántas dificultades también que encontraría en la vida cotidiana compartiría con ella. Y es muy bonito cuando vemos el camino de la pasión, la presencia de María también. María estaba allí, al pie de la cruz, apoyando, sosteniendo, fortaleciendo a su Hijo Jesús. Porque no es solamente una madre que sufre por su hijo, y de hecho sufre por supuesto, sino que está de pie. Es precioso el evangelista Juan cuando dice que María estaba de pie junto a la cruz, ¿sí? O sea, es aquella que está acompañando y fortaleciendo la entrega del Hijo. Es lo que ella quiere hacer con nosotros también. Muchos momentos podemos experimentar así, de su presencia y cercanía. Y para ello el medio fundamental que nos ayuda a nosotros como cristianos católicos es el rosario. El padre Jaime Bonet dice, el rosario es y será siempre juntamente con la Eucaristía el acto más fraterno, familiar y hogareño del Verbundé. En torno a María como una constante iglesia naciente, llena del Espíritu. Es el momento, en el rosario, en que se resuelven en torno a la Madre todos los problemas familiares y apostólicos. Qué bonito es eso. Cuando conversamos con María, las cosas que estamos viviendo, ¿no? Pasando con ella. O sea, que el rosario no se convierte solamente en un rezar. Muchas veces cuando nos quedamos solo en rezar, pues lamentablemente nos aburrimos y eso es normal, nos pasa a todos, a mí también a veces me ha pasado, ¿no? Pero entonces, cuando ese rezo es un auténtico diálogo con María, donde tranquilamente yo estoy con ella y puedo expresarle lo que hay en mi corazón, son los momentos más bonitos de cercanía que podemos tener con nuestra mamá querida, que cuida de nuestra vida, cuida de nuestra fe y nos impulsa a seguir haciendo el bien. La cuarta fuente, el cuarto venero, es extirpar el mal de nuestro corazón. ¿Sí? Queremos hacer el bien, pero experimentamos a la vez en nuestro interior que no siempre hacemos lo que deseamos. Queremos el bien y a veces hacemos todo lo contrario. Y eso muchas veces nos desanima. Quiero servir y resulta que noto inmediatamente mi egoísmo. Quiero tener paciencia y la pierdo a la primera, ¿no? Quiero ser comprensivo y me salen inmediatamente los juicios condenatorios hacia los demás. Quiero tener un corazón abierto para todos, pero formo mis grupitos particulares y rechazo a los que quizá no me caen bien, ¿no? Entonces, o sea, inevitablemente hay una lucha que hemos de hacer en nuestro corazón para hacer siempre el bien, porque también el tentador está allí buscando que no sigamos el camino que nos presenta Jesús. El Papa Francisco nos dice, no nos cansemos de luchar contra la concupiscencia. Esta es una palabra, digamos, tradicional católica, la concupiscencia, ¿sí? ¿Qué significa? El Papa aquí mismo lo dice, es esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, ¿sí? Es como esa tendencia que tenemos al egoísmo y al mal, que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. O sea, ese egoísmo, esa tendencia, ¿no?, hacia el mal, nos hunde en el pecado y nos desanima, porque cuanto más queremos hacer el bien, más notamos la dificultad, ¿no? Entonces es una lucha que tenemos que hacer constante. Hay unos ejemplos que nos pueden ayudar en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, luchar contra el consumismo. ¿Por qué el consumismo? Dice aquí el Papa Francisco, o sea, el consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada porque en la obsesión por pasarla bien, terminamos excesivamente concentrados en nosotros mismos, en nuestros deseos y en esa desesperación por tener tiempo libre para disfrutar,
sea, pienso solamente en lo mío. Será difícil que nos ocupemos y dediquemos energías a dar una mano a los que están mal si no cultivamos una cierta austeridad, si no luchamos contra esa fiebre que nos impone la sociedad de consumo para vendernos cosas y que termina convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo todo. Claro, cuando velo solamente por mí y quiero conseguir y tener y alcanzar solamente yo, no hay tiempo para los demás, ¿sí? Entonces esa austeridad, para no pensar tanto en mí mismo, sino en poder abrir el corazón a las necesidades de los otros. Salir al encuentro de los hermanos, ¿no? No encerrarme en mí mismo. También una lucha que hemos de hacer, por ejemplo, a esa violencia interior, a esa ira, a esos enojos, ¿no? Ese humo que sale de nuestras orejas, ¿no? Como la imagen que está aquí, ¿no? Hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas, para no permitir que se arraiguen. Dice San Pablo, ¿no? Si os indignáis, no lleguéis a pecar. Que el sol no se ponga sobre vuestra ira. ¿Cuántas veces necesitamos luchar frente a eso? Quiero llevármela bien con los demás, pero me enojo fácilmente, ¿no? Y necesitamos tener esa valentía de luchar y no permitir que se arraigue en el corazón eso. O sea, ¿por qué? Porque decíamos en el primer tema, yo no soy un enojón. Cuando a veces decimos, es que yo soy enojón o esta persona es bien enojona, nada le puede decir uno. Yo no soy eso. Yo soy amor. O sea, yo soy hijo de Dios. Mi identidad más profunda es que puedo amar, que puedo tener paciencia, que puedo ser comprensivo, que no puedo permitir que la ira me domine. Quizá ahora mismo sí me está dominando, pero entonces ahí es donde viene la lucha. He de luchar contra esas tendencias, contra esas inclinaciones hacia el mal que me impiden amar. Otra inclinación que hoy pues se ve muchísimo es la comodidad. La comodidad que nos hace acostumbrarnos a que las cosas están así y no luchar por transformarlas. El Papa dice esto, dice, la costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido cambiar, o perdón, no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos, ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son o lo que algunos han decidido que sean. Es cómodo. Así ha sido siempre, dejémoslo así. Es que no se puede hacer nada. Es que esta persona no va a cambiar nunca. ¿Yo para qué voy a intentar ayudarle a que sea una mejor persona? Mejor la dejo así. Y así, pues, nos desanimamos inmediatamente de hacer el bien siempre. La costumbre, la comodidad me encierra, ¿no?, en mí mismo y sobre todo me hace pesimista, porque me parece que no puedo hacer nada ya para cambiar las cosas o que es poco lo que yo puedo hacer para cambiar algo. Entonces, como es poco, ¿no? Es como cuando uno dice, no, pues si ya tengo perdido el partido, ¿para qué voy a jugar? Entonces muchas veces así nos enfrentamos al mal en el mundo, en la familia, en el trabajo, en el barrio. No, es que son así, esto nadie los va a cambiar. Así yo mismo me cruzo de brazos para no hacer el bien. Otra lucha que hemos de tener es también a no caminar solo, a no caminar sola. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia, o sea, contra esa inclinación y egoísmo, esa inclinación hacia el mal. Es muy difícil luchar contra eso
y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Solos no puedo. Y el tentador me aísla, me va a aislar siempre, porque sabe que aislado me va a ganar. Aquí la invitación es a saber que el camino de la santificación, dice el Papa Francisco, el camino de la santificación es un camino comunitario de dos en dos. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. Aquí es importantísimo lo que decíamos la semana pasada de aquello que nos puede ayudar para salir de nuestros cansancios, la fraternidad, la comunidad. O sea, una comunidad de hermanos y hermanas en los cuales me apoyo, que son mi apoyo y que yo también soy apoyo para los demás. Que no camino solo detrás de Jesús, caminamos en iglesia. Por eso es que es importantísimo la iglesia para nuestro hacer el bien siempre. Es importantísimo mi parroquia, es importantísimo mi grupo, es importantísimo mi comunidad, es importantísimo mi familia, mis hermanos y hermanas en la fe, porque solo corro el riesgo de dejarme ganar por el mal y por la tentación. ¿Por qué este extirpar el mal del corazón se convierte en una fuente? Porque parecería que esto no fuera una fuente, ¿no? Para hacer siempre el bien. Por esto que dice San Pablo, de Romanos 8. Él mismo nos cuenta aquí lo que él vive interiormente, ¿sí? Dice él, no entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Creo que nos podemos sentir identificados nosotros en lo que expresa San Pablo, ¿no? Quiero hacer el bien y hago lo contrario. En mí, dice él, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios. O sea, yo quiero amar, yo quiero perdonar, yo quiero servir, quiero hacer el bien. Pero advierto en mis miembros, en mi interior también otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu. Y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros, en mi interior. Infeliz de mí, dice San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo o de esta muerte? Me sorprende la respuesta que da aquí San Pablo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Primero dice, ¿quién me va a librar? Si yo mismo no puedo librarme de esa contradicción interior, que quiero hacer el bien y no puedo, me canso, me desanimo, me desaliento inmediatamente. La respuesta es sorprendente. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias sean dadas al Señor, es decir, quien me da la victoria es el Señor. En mi lucha para extirpar el mal del corazón, esta lucha se convierte en fuente porque voy a experimentar la fuerza de Dios que me ayuda. Voy a experimentar la energía del Señor que me levanta. Voy a decir como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso es que se convierte en una fuente esta lucha. Poder vivir que Jesús me dice, te basta mi gracia, como le dijo a San Pablo, ¿no? Porque en la segunda carta a los Corintios le dice precisamente para que él experimentaba, digamos, en su camino de hacer el bien, experimentaba la tentación y el aguijón del pecado, ¿no? Dice él, el aguijón de Satanás, dice aquí en la cita bíblica de segunda Corintios, ¿no? Y dice, y 3 veces yo rogué al Señor que lo alejara de mí. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos también al Señor, Señor, es que ya no quiero ser egoísta, es que ya no quiero, Señor, tener esta forma de ser, es que, Señor, quiero perdonar, pero me cuesta? ¿Cuántas veces le pedimos y le rogamos y le suplicamos? Y miren lo que Dios le responde a San Pablo, ¿no? Le dice, te basta mi gracia.
Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, dice San Pablo, me preciaré, me gloriaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Aquí está la fuente. Me alegraré de esa lucha por extirpar el mal de mi corazón, porque me va a cubrir la fuerza de Cristo. No voy a luchar con mis fuerzas, porque con mis fuerzas no voy a poder. Me acercaré a la oración, me acercaré a la Eucaristía, me acercaré a la ayuda de María, mi madre, y allí voy a experimentar la fuerza y el poder de Dios que me ayudan a arrancar eso del corazón. Por eso es una fuente, fíjense. Si yo no me decido a luchar contra el mal, me estoy perdiendo realmente esta experiencia viva, no solo de dejarme transformar por el Señor, sino de experimentar la fuerza de su gracia, la fuerza de su amor, el poder que Él tiene para transformar hasta aquello que para mí pueda ser imposible. María ya nos dice que para Dios nada hay imposible. Y el último, la última fuente, ¿no? No sé por qué le puse aquí 6, pero es el 5, es el sacramento de la penitencia, ¿sí? El sacramento de la penitencia. Sacramento de la penitencia porque experimentamos, como decimos, el cansancio y muchas veces la fuerza del mal nos gana. El mal nos gana. Caemos en el pecado. Y eso nos lleva muchas veces a desanimarnos y a pensar que este camino de santidad es imposible. El Señor ha querido dejarnos el sacramento de la penitencia y la reconciliación, el sacramento de la confesión, ¿sí? Para dejarnos salvar. Déjate salvar siempre. Nunca olvides que Él perdona 70 veces 7, nos recuerda el Papa Francisco, ¿sí? No vuelvas a cargar sobre sus hombros, sobre tus hombros una y otra vez el pecado. El Señor es el que nos carga en sus propios hombros. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él, Jesús, nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Cuando nosotros hemos experimentado el sacramento de la confesión, hay una paz, hay una alegría que el Señor nos deja como fruto, fruto de haber experimentado su misericordia, fruto de dejarnos ayudar, de dejarnos salvar, de dejarnos levantar. El Papa en algún momento también decía algo muy real, ¿no? Que es, Dios nunca se cansa de perdonar. Los que nos cansamos de pedir perdón muchas veces somos nosotros. Y eso es algo que tenemos que aprender. Humildemente, humildemente reconocer, Señor, caí, pero me acojo a tu misericordia. Déjame experimentar otra vez tu salvación. Lo del Salmo 50. Devuélveme, Señor, la alegría de tu salvación. ¿Sí? Es vital esa experiencia para nosotros como cristianos. Dice el Papa Francisco, ¿no? Abrazó Dios al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y nos abraza siempre, siempre, siempre después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie. Porque la verdadera caída, y atención a esto, esto es muy importante, ¿no? La verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida, es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar. Esa es la verdadera caída, o sea, estar en el piso, hundido en el pecado, pensar que yo no puedo salir de ahí, que esto es imposible,
que ahora ya ame a otra persona porque yo ya no voy a lanzarme a amar porque ya me desanimé tanto que ya no puedo más. Esa es la verdadera caída. No permitir que el Señor me brinde su mano otra vez y me levante. No permitir que Él me cargue sobre sus hombros y me salve. Hay un ejemplo muy bonito que es el de la Madre Teresa de Calcuta. A ella conocemos muy bien que es una mujer que ha vivido su vida haciendo el bien. Y su camino de santidad ha sido ese, ¿no? Hacer el bien a los pobres entre los pobres. Una mujer así, con su edad, ¿no? Que muchos de nosotros hemos conocido ya de ella así, bien arrugadita, ¿no? Ya mayor de edad, pero siempre con esa sonrisa, siempre con esa ternura, siempre con ese amor, buscando siempre a los más necesitados para brindarles el cariño de Dios. Pues miren, ella que ha hecho de su vida una vida para hacer el bien, ella escribe esto. Ella dice, sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, fíjense. O sea, ella reconoce que tiene sus debilidades y miserias. Dice, pero Él, aquí habla de Jesús, ¿no? Pero Él baja y nos usa, a usted y a mí, para hacer su amor y su compasión en el mundo. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos, Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Me gusta este escrito de la Madre Teresa de Calcuta. Reconoce que también tiene sus pecados, sus fragilidades, sus miserias, le llama ella, ¿sí? Pero a la vez reconoce que Jesús baja y quiere amar a través de nosotros. O sea, quiere hacer el bien a través tuyo y mío, dice ella así, ¿no? Nos ella usa esa palabra, ¿no? Nos usa para hacer su amor y su compasión en el mundo. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos, Él depende de nosotros para amar al mundo y quiere amar al mundo a través de cada uno de nosotros. Por eso, al acercarnos al sacramento de la confesión, es donde experimentamos eso. No solamente que Dios me perdona a través del sacerdote, sino que me devuelve otra vez lo que necesito para seguir amando. O sea, me renueva y me envía otra vez al mundo. Quiere seguir amando a través de mí. Qué bonito cuando experimentamos nosotros eso en el sacramento de la confesión. Entonces, hemos hablado de 5 fuentes, ¿no? 5 veneros, donde podemos nosotros recurrir, ¿no? O sea, recurrir para poder beber constantemente el amor que necesitamos para hacer el bien. Ahora les invito a que podamos tener un momento de reflexión, ¿sí? Con estas preguntas. ¿A cuáles de estos 5 veneros, de estas 5 fuentes, necesitas recurrir para hacer siempre el bien? Y segunda pregunta, ¿reconoce los males con los que tienes que luchar en ti para amar siempre? ¿Cómo te has decidido a hacerles frente?